História Secreta, México, Distrito Federal, segunda parte. Olá, sou Bruno Bitir, bem-vindos a The History Channel. Há fragmentos da história ocultos no coração das cidades. Relatos escondidos que, na verdade, estão diante de nossos olhos nas praças, esquinas, ruas e monumentos urbanos. A cidade está nos chamando porque sempre há uma história escondida na selva de cimento. E hoje, vamos descobri-la. México, Distrito Federal. História Secreta. Esta capilla fue traída de España, piedra por piedra. Tendría una antigüedad casi de 4.500 años el sitio. Inmediatamente después que fueron fusilados, fueron decapitados. Esta es la mesa en que se escribió 100 años de soledad. Se presentaron diferentes problemas porque se les empezaba a caer el cabello a los luchadores. Pone la pieza, la muele y se la echa a la sopa. Y eso es lo que le sirve. Despertó a la mitad de su propio funeral. História Secreta, Cidade do México, Distrito Federal, segunda parte. Estas são as histórias da Cidade do México, uma das metrópoles mais populosas do mundo. Conta a lenda que, no ano de 1325, os astecas encontraram no lago Texcoco uma ilhota onde se cumpriu uma profecia milenar. Uma águia pousada em um nopal, devorando uma serpente. E assim decidiram fundar uma cidade nesse lugar, praticamente construída sobre a água. E chamaram-na Tenochtitlan. O passado indígena, o encanto colonial e o moderno de hoje convivem harmonicamente em cada recanto do Distrito Federal do México. Começamos nossa jornada aqui, na pirâmide circular de Cuicuilco, que apesar de estar em plena cidade do México, foi recentemente descoberta por acaso em 1922. Até então, ela se achava soterrada sob pedras vulcânicas, o que gerou diversas teorias sobre sua idade e sobre o povo que a construiu. Cuicuilco ha significado siempre un enigma para el habitante de la Cuenca de México y de la Ciudad de México. Permaneció oculto por varias generaciones. Se creía que Teotihuacán fue una de las más antiguas o la más antigua ciudad monumental, pero empieza a surgir en la década de los 20, 1920, Cuicuilco. En épocas recientes y como resultado de algunos trabajos es que hemos podido reencontrar el pasado de Cuicuilco. A civilização que construiu a pirâmide circular de Cuicuilco era desconhecida até 1920, quando foi descoberta toda a sua história. La civilización cuicuilca tiene una particularidad. Parece ser que eran personas sumamente sabias, que se basaron en la observación de la naturaleza, del entorno. En Cuicuilco no se dio el sacrificio humano. Era una sociedad familiar que fue creciendo, de una serie de aldeas que se asentaron en el centro de la cuenca y que se organizaron y empezaron a distribuir los trabajos, la caza, la pesca, la recolección. Cuicuilco en su momento debió ser un auténtico paraíso. Cuicuilco começou a decair no ano 400 de nossa era. A causa do desaparecimento dessa cidade foi uma tragédia natural, a erupção do vulcão Xitle. Cuando se empieza a dar el derrame de la lava del Xitle,
Es un derrame muy lento. No fue explosiva, no fue violenta la bajada de la lava. Tuvieron tiempo perfectamente de pensar cómo se iban a mover. Cuando la lava penetra en la ciudad pues prácticamente se encontraba abandonada por virtud de las acciones previas que anuncian la erupción del volcán. En este gran éxodo que se está dando de población va arrastrando otras pequeñas aldeas o poblaciones, que es lo que va a conformar ya esta ciudad, esta civilización de Teotihuacán, con todos los conocimientos que se habían adquirido en Cuicuilco de arquitectura, de astronomía, de tecnologías. Por culpa de esta erupción volcánica, de esta terrible erupción volcánica, Cuicuilco ha quedado sepultado. Al hacer erupción el volcán en este eje, la lava debió inundar todo el resto de la ciudad penetrando por el lado sur. La lava siguió esa pendiente natural y destruyó más bien el lado norte de la pirámide que el lado sur de la pirámide. Entonces esto da por resultado que tenemos 11 metros de lava en el lado norte y tenemos solo 4 metros en este lado. Em 1922, organizou-se a exploração de toda a zona arqueológica. Ao escavarem a pedra vulcânica, pouco a pouco foi aparecendo uma imponente pirâmide circular. A partir del descubrimiento del gran basamento, se empiezan a hacer las excavaciones y es cuando se empieza a ver la extensión que supuestamente tuvo el sitio, más de 400 hectáreas. Pues esto es lo que se ha llamado la estela de Cuicuilco. La encontramos en 1996. Esto es un gnomón, una especie de reloj de sol cuya sombra proyectada en el piso nos marca ciertos eventos en el tiempo, ¿sí? Fue un hallazgo realmente sorprendente e inesperado y de una espectacularidad que hasta la fecha no hemos dimensionado adecuadamente. Se calcula el índice de población que rebasaba los 40,000 habitantes. Obviamente está considerado como una de las primeras ciudades de Mesoamérica y fue una de las ciudades más pobladas del planeta. Uma das primeiras questões com que os arqueólogos se depararam foi a idade dessa estranha pirâmide e quem a teria construído. A partir de los materiales arqueológicos encontrados debajo de las capas de lava, puede haber una antigüedad aproximada a los 2.400, 2.500 años antes de Cristo de ocupación por parte de los cuicuilcas. Si hablamos hacia el presente, tendría una antigüedad casi de 4.500 años el sitio. Estamos hablando que cuando se estaba fundando Cuicuilco en el 2350 a.C., se estaba descubriendo el primer abecedario en Mesopotamia, se estaba fundando el Alto Egipto. Entonces, pues tenemos en Cuicuilco una antigüedad paralela a la de otras civilizaciones en el mundo. Cuicuilco teve período de esplendor entre 600 e 200 a.C., até que a natureza agiu, privando o homem de continuar a viver ali. Una paradoja es que Cuicuilco nace como arquitectura reproduciendo la forma del volcán y perece como si el volcán celoso hubiera percibido esto y lanza millones y millones de metros cúbicos de magma que cubren, sellan y confinan a la ciudad para no ser conocida por generaciones enteras. Cuicuilco ainda esconde muitos segredos sob a terra, tal como dos monumentos mais representativos do Distrito Federal. Andando em direção ao centro da cidade, encontra-se o Anjo da Independência, a cujos pés descansam os restos mortais de figuras importantes da história mexicana. O Anjo do Paseo de la Reforma é dos monumentos mais belos da cidade. Ele foi construído para homenagear os heróis da independência, mas os ossos desses heróis que estão descansando nessa base estão incompletos. Ahora nos encontramos en el corazón del Paseo de la Reforma, frente al Ángel. Es uno de los lugares más transitados, pero es como lugar de reunión, como lugar de confluencia de las personas. Nosotros los mexicanos, tradicionalmente, coloquialmente, le decimos el Ángel. Y se conoce como el Ángel de la Independencia. Es un lugar simbólico porque todo el que se quiere manifestar políticamente de un bando o del otro, del que sea, siempre tiene como punto de reunión el Ángel. O Paseo de la Reforma é a avenida mais importante e bonita da cidade do México e uma das mais famosas do mundo. Foi projetada pelo imperador Maximiliano em 1865, inspirado nos Campos Elíseos de Paris.
E seu monumento mais significativo é o Anjo da Independência. Estamos en la parte interna, en la planta baja del monumento. Y es un pasillo que da como una vuelta circular, que va a resguardar con distintas urnas lo que se consideran las reliquias, los restos de los héroes que participaron en esa primera parte de la lucha por la independencia de México. Este monumento lo mandó a hacer Porfirio Díaz. Fue construido en 1910, cuando se celebraba el centenario del inicio de la lucha de la independencia. No início do século XX, Porfírio Dias projetou a construção de um grande monumento para comemorar o centenário da independência. Hubo una primera cimentación de concreto y estructura de viguetas metálicas. La columna ya tenía 20 metros cuando se desplomó, porque esa cimentación no funcionó. Entonces realmente esta cimentación se hace a base de pilotes de madera, y han funcionado esos pilotes perfectamente porque, bueno, la ciudad se hunde y el ángel no se hunde. No interior da base do Anjo descansam os próceres da independência do México. O que poucos sabem é que seus ossos estão incompletos. La corona española, o después de hacerles un juicio militar, civil y eclesiástico en el caso de los que eran sacerdotes, se les ordena que sean fusilados por la espalda como traidores al rey, por haber intentado hacer la independencia. Inmediatamente después que fueron fusilados, fueron decapitados. Los cuerpos, el tronco, las extremidades quedaron allá en Chihuahua y las cabezas las llevaron a Guanajuato. Incluso sus cabezas se dice que estuvieron colgadas en la Alhóndiga de Granadita. Os restos de Hidalgo, junto com os de Allende, Aldama e Jiménez, que estavam na Catedral do México, em 1925 foram transferidos para a base do Anjo da Independência. Es hasta la presidencia de Plutarco Elías Calles que decide que los restos deben estar en el monumento que los honra. ¿Qué restos están acá? Ese es un tema muy simpático, también parte de las anécdotas de la historia. Aunque todas las crónicas periodísticas e históricas que se escribieron cuando fueron traídos acá por Plutarco Elías Calles en 1925, dicen que de la catedral salieron los cuerpos, tenemos una prueba documental muy interesante que demuestra que a la catedral solo llegaron las calaveras de estos 4 y que en el momento, un siglo después que las sacaron, estaban deshechas. Los poquitos huesos que quedaban los limpiaron con cloruro, los barnizaron, los sacaron a orear un poco al atrio de la catedral y hay cronistas que dicen, bueno, pues que había fémures y huesos que ni se sabía de quién eran. O Anjo da Independência é um símbolo do Distrito Federal, mas a grande quantidade de pessoas que passam diante dele não sabem o que há no interior. La gente circula frenéticamente por esta vía, pasa constantemente, es una vía muy turística, es una vía comercial y nadie se acuerda que están aquí. Quando retornarmos com História Secreta, descobriremos um museu criado por Diego Rivera para guardar uma de suas maiores paixões. Aliás, ele nunca o viu terminado. Também visitaremos uma linda capela gótica do século XIV, trazida pedra por pedra da Espanha por um excêntrico magnata americano. História Secreta, Cidade do México, Distrito Federal, segunda parte. História Secreta, Cidade do México, Distrito Federal, segunda parte. Estamos no Instituto Cultural Helênico, fundado em 1973 com o objetivo de fomentar a cultura e as artes na cidade. Curiosamente, entre essas instalações, há uma capela construída originalmente na Espanha. El Instituto Cultural Helénico se constituyó hace 34 años. Es una asociación, una corporación que tiene por objeto difundir la cultura en sus diversos aspectos. No interior desse centro cultural,
acha-se uma imponente capela cuja história é muito bonita e única. Estamos en el interior de la capilla, propiedad del Instituto Cultural Helénico. La capilla es de arquitectura gótica del siglo XIV aproximadamente. Tenemos una gran bóveda ojival con emplomados de la época. La bóveda descansa de los dos lados sobre una doble arcada con arcos góticos que son de piedra cantera de finísima talla. Fue traída de España, probablemente de la provincia de Ávila, y fue llevada a Nueva York. Ahí se quedó embodegada y el licenciado González Jáuregui la compró y la trajo piedra por piedra y la armó aquí en México bajo la supervisión de maravillosos arquitectos mexicanos. A capela, construída no século XIV, na província de Ávila, na Espanha, foi adquirida em 1925 por um excêntrico magnata americano, William Randolph Hearst. Este señor era coleccionista y acostumbraba ir a recorrer para comprar partes, artes, obras. Hearst visitó toda Europa comprando cantidad de cosas, fundamentalmente en Italia, en Portugal y en España. Se dice que la película esta de Orson Welles, El Ciudadano Kane, está inspirada en la vida del periodista William Randolph Hearst. Com a difícil crise dos anos 30 nos Estados Unidos, Hearst abandonou a capela em um armazém de Nova York. Apareció un coleccionista mexicano que hizo una oferta, que compró aquello y que se trajo aquí a México a aquellas obras. Prácticamente no tenían el nombre de las cajas y fueron llegando en diferentes temporadas. Las fueron abriendo, colocándolas sobre el piso. Al destaparse esas cajas se venía destacando que se trataba de las columnillas, se trataba de los arcos que se fueron disponiendo en los lugares que requería el dueño. Se tuvieron que adaptar a los elementos que tenemos y al terreno también. Entonces armaron este maravilloso conjunto. Problema seriosísimo, imagínate traer todo, derrumbarlo, numerarlo, clasificarlo, empacarlo, transportarlo y luego repetir la operación en sentido inverso e construir esto. Os detalhes e cores dessa pequena joia ganham tons ainda mais vívidos quando escutamos essa história singular. Aquí adentro tenemos una colección maravillosa de pinturas, esculturas, tapices, artesonados. Nosotros contamos con esta maravillosa edificación que yo creo que sí es única en el mundo. Eran construcciones religiosas, eran templos de la fe. Nosotros les hemos cambiado su destino y los hemos hecho templos de la cultura. Assim como a capela gótica do Instituto Cultural Helênico foi construída pedra por pedra, também o foi um desconhecido museu projetado por um dos maiores artistas mexicanos. Não muito longe do Centro Cultural Helênico acha-se o Museu Anahuacalli. Construído pelo muralista Diego Rivera para guardar e expor riquezas arqueológicas pré-colombianas. Nos encontramos en el monumento construido por Diego Rivera, llamado Anahuacalli, que quiere decir la casa del Anáhuac. Diego Rivera escogió Coyoacán, que es un lugar de artistas, para crear su Anahuacalli. Este edificio está construido todo de piedra volcánica, que es piedra de la zona. Tiene alrededor de 59,000 piezas. 2,000 de ellas están exhibidas en el museo y además las otras 54,000 están en una bóveda. Son verdaderamente cuartos y cuartos de obras maestras del mundo prehispánico mexicano. Y son obras que nunca antes se han exhibido. Una colección de piezas arqueológicas trabajadas por las culturas prehispánicas que reunió a lo largo de su vida. Além da precoce paixão pela pintura, Diego Rivera também tinha um fraco assumido pela arte pré-hispânica.
En México había un mercado y se llamaba el Mercado El Volador. Y Diego cuenta que ahí fue donde él empezó a comprar sus primeras piezas. Estamos hablando de que Diego tenía entre 10 y 11 años. Já nessa época, Diego Rivera não comprava as peças como entretenimento passageiro. Com o tempo, ele reuniu uma imensa coleção de objetos pré-colombianos. Y llega a juntar 57,000 piezas precolombinas, mismas que están resguardadas en este museo. Hasta que llegó un momento en que ya no tenía sitio donde alojar su colección. Caminando por el Pedregal, encontró el pueblo de San Pablo Tepetlapa, que le encantó, y compró 40,000 metros. La primera noticia que tenemos de que Diego empieza a construir algo aquí es en 1939. Como Diego no era arquitecto y ya había empezado a construir, bueno, lógicamente tuvo problemas. Entonces tuvo que pedirle ayuda a uno de sus mejores amigos, otro muralista que se llamaba Juan O'Gorman, que él era arquitecto, para que le ayudara a levantar las plantas y hacer el registro ya de cómo iba a ser el edificio. El año de 45, yo viví un año con Frida Kahlo y con mi padre en la Casa Azul de Coyoacán. Y recuerdo cómo mi padre en las noches cuando llegaba se ponía a dibujar los planos de esta grandiosidad, de esta obra, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos dos nichos fueron pensados por Diego Rivera para que sus cenizas y las de Frida permanecieran aquí, pero por razones de la vida ya no se encuentran. De todos modos está la representación de un varón y de una mujer, ¿no?, que querían que fuera su espacio. A paixão de Diego Rivera pela arqueologia e por recuperar o passado do país obrigou-o a investir tudo o que ganhava com sua pintura. Todo el dinero que Diego Rivera ganó lo invirtió en su colección arqueológica y en este monumento. Hay una anécdota muy famosa que está escrita tanto por Diego como por su entonces esposa Guadalupe Marín. Un día ya desesperada, porque mi abuelo, en vez de dar el gasto para la casa como cualquier marido, se gastaba absolutamente todo en ídolos. Un día, para escarmentar a Diego, agarra la pieza favorita de Diego en ese entonces, la pone en un molcajete, que son estos morteros mexicanos donde molemos las salsas, pone la pieza, la muele y se la echa a la sopa. Y eso es lo que le sirve. Cuando llegó a cenar, se encontró en el plato un ídolo hecho pedazos porque mi madre había estado furiosa y lo había roto. Como no gastas el dinero tú más que en tus ídolos, pues vas a comer sopa de ídolos. Diego Rivera faleceu em 24 de novembro de 1957 e, apesar da crença popular, não morreu rico. Mucha gente siempre pensó que había muerto como millonario. Y yo vivía con él y siempre vi las penas que tenía para poder pagar la raya de la Nahuacali. Y sufría muchísimo cuando carecía de dinero. Cuando murió con 2,500 pesos en el banco. Diego Rivera nunca viu terminado o ambicioso projeto, verdadeiro legado à humanidade tão importante quanto suas obras de arte. Desafortunadamente es muy pequeña la población de este país que está interesado por mantener la memoria viva de lo que hemos sido, un conjunto de múltiples naciones que hemos sobrevivido por 5,000 años de antigüedad. Este es un canto que él dejó como gran herencia para el pueblo de México, recordarles lo que hemos sido. Vamos conhecer a curiosa origem do espetáculo mais pitoresco do México, a luta livre. Também descobriremos como o artesanato mexicano, famoso no mundo inteiro, nasceu a partir de uma alucinação. Tudo isso quando retornarmos com História Secreta. História Secreta, Cidade do México, Distrito Federal, segunda parte. História Secreta, Cidade do México, Distrito Federal, segunda parte. Esta é a famosa Arena México, um espaço que abriga o espetáculo mexicano por excelência, a luta livre. Até os mais fanáticos desse esporte desconhecem sua singular origem e como, graças à visão e sorte de seu precursor,
Essa luta se converteu em uma grande paixão nacional. Estamos en la Arena México. Esta arena ha sido conocida a través de los años como la Catedral de la Lucha Libre. México es la arena con mayor tradición, una gran capacidad, una arena de 18,000 visitantes, y es lo que ahora se le conoce como el Consejo Mundial de Lucha Libre. Para los mexicanos, la lucha libre en sí encierra una batalla entre el bien y el mal, y esto pues viene desde nuestra cultura prehispánica y ahora forma parte de nuestra cultura popular, ¿no? O pioneiro desse esporte no México foi Salvador Luterot González, simples inspetor rural fanático por luta livre. Para las personas que trabajamos en la lucha libre, sí, el señor Salvador Luterot González es un ídolo. Este es un reconocimiento que se le hizo a Salvador Luterot, el creador digamos, el padre de la lucha libre en esto. Após a crise dos anos 30 nos Estados Unidos, Luterot ficou sem emprego, mas em encontro de luta livre, decidiu promover esse espetáculo. En ese entonces, en el 31-32, la lucha libre en México no existía, era esporádicamente. La hacían cada 6 meses o cada 3 meses. La primera función de lucha libre que elaboran ellos aquí ya, en septiembre del 33, de 1933, participa el campeón vetado, Jackie Joe, participa Chino Achu, un personaje oriental, que había jugado fútbol americano en Estados Unidos, entonces le llamaban el rey del tope porque los tlaqueaba. Entonces, para aquellos años de lucha a ras de lona, lucha grecorromana, el ver eso era un espectáculo, ¿no? A visão que teve Luterot de promover a luta livre no México foi ajudada por repentino golpe de sorte. Al año, don Salvador Luterot compra un billete de lotería que sale premiado y ese dinero lo invierte en hacerle mejoras a la antigua Arena México, ¿no? En esa época tenía varios socios, 3 o 4 socios. Cuando el señor juega la lotería y se saca la lotería, ya para qué quería los socios, liquida a sus socios y él emprende su negocio. Con su parte de su dinero, él invierte en comprarse un auto de lujo y con ese coche viaja hacia el norte, contratando él mismo, contrata a los luchadores. Yo quisiera imaginarme ese momento diciéndole al luchador: oye, fulanito, ¿te interesa luchar en mi empresa en México? Por supuesto, señor, por supuesto. Dos acessórios mais representativos da luta livre no México são as máscaras coloridas, que têm uma história própria. Mi papá fue el que inventó las máscaras. Empieza la lucha libre y empieza también mi papá. Mi papá va y dice: lucha libre, pues que va a verla. Y empieza a ver a todos los luchadores extranjeros que había, porque no había luchadores nacionales. Y llega uno que se llamaba el Ciclón McCain y le dice: oiga, señor Martínez, quiero que me haga una capucha. Dice: ¿cómo una capucha? Sí, una cosa que se cubra el rostro, una cosa que se amarre, como un zapato. Dice: bueno, perfecto. Agarra a mi papá, le toma las medidas al Ciclón McCain, le dice: en 3 días te la tengo. Empiezan a surgir los primeros enmascarados, las máscaras eran pues hechas con cuero, después se presentaron diferentes problemas porque se les empezaba a caer el cabello a los luchadores y era muy incómoda además, y fueron cambiando hasta la época actual, que ya son hechas de tela y algunas más como de algodón para que se pueda transpirar, ¿no? Todos los luchadores que usaron la máscara de piel, como el Santo, como Blue Demon, como Black Shadow, usaron de cuero. La mayor parte no tenían pelo, eran calvos, ¿verdad? Para nosotros, la máscara es la magia. Si tú fueras a la lucha y vieras a 20 luchadores sin máscara, se haría monótono, ¿no? Entonces, en México, la máscara es un morbo, el bien y el mal. No México, a luta livre não é só uma briga entre adversários, é espetáculo único. El anhelo grande de un luchador de toda la República o internacionalmente, su anhelo es venir a pisar la catedral que es la Arena México aquí. La gente que por primera vez asisten a una función y ven esto y se enamoran. A luta livre, com todo o seu colorido, constitui dos espetáculos mais importantes do México. Igualmente coloridos são os alebrijes, artesanato típico do México nascido em consequência de sonho.
A leste da Arena México, encontra-se a oficina onde o artesão Pedro Linares começou a dar vida aos alebrijes. Hay mucha gente que no sabe exactamente el origen del alebrije. Estas figuras las inventó un papá, Pedro Linares López, pero hace muchos años. O alebrije representa um animal imaginário formado por elementos físicos de várias criaturas diferentes. Apesar de estarem à venda em toda a parte, poucos conhecem sua verdadeira origem. Don Pedro Linares, enfermo muy gravemente, estuvo en cama meses y él contaba de que en sus sueños, en sus alucinaciones, veía estas figuras fantásticas. Mi abuelito estaba enfermo, con fiebre muy alta, y él quedó inconsciente un largo tiempo. Sus hermanas empezaron a rezar, ¿no? Porque pensaron que ya había muerto. En este momento mi abuelito estaba en una especie de, estaba soñando una especie de bosque, pero de pronto los árboles, las nubes, todo empezó a tomar forma de animales extraños, y de pronto escuchó unas voces como de un coro de iglesia que decían esta palabra, primero susurrando alebrijes, alebrijes, y después más fuerte, alebrijes, alebrijes, hasta que llegó un momento en el que era tan fuerte, estas voces eran tan fuertes que él no soportaba el sonido, quería salir de ahí, se asustó un poco y demás. Cuando despertó a la mitad de su propio funeral. Nesse momento, Pedro começou a recordar as alucinações. E assim, valendo-se de sua habilidade de artesão, pegou papel e cola e modelou uma das estranhas criaturas do sonho. Se acordó de aquello que había visto en sueños o pesadillas, lo que tenía, y empezó a hacerlos más o menos con esas características. Fue una manera de expresarlo más tangible. Ahí está, esto fue lo que vi. Ahí está el burro con alas, pintado con estos colores que vi. Y luego le dije, bueno, ¿qué es, no? Y él relacionó la palabra que escuchó con la figura y dijo, pues no tengo de qué otra manera nombrarlos, pero pues es que pienso que es alebrije, porque eso fue lo que escuché. Pedro Linares começou a vender os alebrijes nas feiras do Distrito Federal e pouco a pouco eles chamaram a atenção do público. Y así pasó el tiempo. Entonces ya la gente empezó a conocerlos y a conocerlos por alebrije. Tuvieron que pasar aproximadamente 40 años para que entonces los alebrijes fueran ya reconocidos como una artesanía típica de México. Don Pedro empieza en los 50s y el alebrije se vuelve ya bastante famoso para los 70s. Justo en este lugar donde estamos ahorita es que mi abuelito enfermó y soñó con los alebrijes y que empezó a hacerlos, ¿no? Y esta figura es de mi padre. Era el estilo que él tenía, de esto era lo que se imaginaba, era lo que más o menos veía, ¿verdad? Y aquí está una pieza de las mías. Los materiales que se usan para hacer un alebrije principalmente es el papel, alambre y un material muy importante, el engrudo. Con esos materiales tan sencillos puedes ver lo que se puede hacer una obra de arte. Pedro Linares Lopes nunca imaginou que, muitos anos depois, seus alebrijes se transformariam em ícones mexicanos e que ele seria famoso com a venda de seu sonho. Mi padre murió en el año 1991, a la edad de 86 años. Era muy activo, tenía mucha resistencia, no sé. Hasta sus últimos días de vida, todavía 3 días antes, todavía estuvo trabajando sus alebrijes. Quando retornarmos com História Secreta, visitaremos um museu que tem 766 edições em 18 línguas da obra mais importante da língua espanhola, Dom Quixote de la Mancha.
E ainda conheceremos como influiu na Cidade do México outro romance da literatura universal, 100 Anos de Solidão. História Secreta, Cidade do México, Distrito Federal, segunda parte. História Secreta, Cidade do México, Distrito Federal, segunda parte. Cem Anos de Solidão, do colombiano Gabriel García Márquez, é sem dúvida uma grande obra da literatura universal. 40 anos após a publicação, pouca gente sabe que ele foi escrito na Cidade do México, precisamente aqui, nesta colônia, e que o autor teve muitos problemas para conseguir terminá-lo. Se han creado muchas fantasías alrededor de cómo escribió 100 años. Creo que todas son ciertas, debo decir. Cuando él deja de trabajar para dedicarse a escribir 100 años, él se reunía semanalmente o más que semanalmente con un pequeño grupo de amigos, mis padres entre ellos, muchas veces en casa de mis padres. Y él estuvo aquí, yo creo que pasando muchos trabajos. Vivían detrás de Televisa San Ángel, vivían en una casa allí muy tranquila, muy bien. Em 1967, García Márquez, que já era escritor consagrado na América Latina, investiu todo o tempo e dinheiro para escrever o romance de sua vida. Cuando él empieza a escribir 100 años, le dice a Mercedes, esto es lo que hay en el banco, y a ver cómo resuelves. Yo no voy a salir, no me voy a mover de mi mesa enfrente de mi máquina de escribir, ¿no? Le dijo a Mercedes, ya está, ya voy a escribir la novela. Voy a tardar 1 año. Yo no sé cómo le hizo Mercedes, pero tardó 1 año y medio. No sé qué pensase Gabo. Me tiendo a creer que sí, que tenía una seguridad de lo que estaba haciendo total. Pero la que sí no le cabía la menor duda era su mujer. Ella, cuando no tenían que comer, cruzaba al carnicero y decía, me da 4 filetes. No tengo con qué pagarle, pero ya se los pagaré después. García Márquez escolheu um lugar para desenvolver a ideia e mandou fazer um escritório especial para escrever o grande romance. Esta es la mesa en que se escribió 100 años de soledad. Gabo fue con el maestro Jaime, un carpintero de barrio. Él dibujó la mesa y dijo, yo necesito de este lado el papel en limpio. Aquí va la máquina de escribir y aquí va lo que voy escribiendo que se queda, porque aquí abajo había un bote de basura enorme donde él iba echando las cuartillas que no le habían funcionado. Al terminar la novela, dejó la mesa. Esta mesa desde entonces es de mis hijas. Es muy bonito, dice, para Aline e Irene, esta mesa en que se escribió la pinche novela. Gabriel, 1967. García Márquez reunia-se frequentemente com um grupo de amigos e comentava os avanços do romance. Maria Luísa Elio era grande amiga do escritor e a ela foi dedicado 100 Anos de Solidão. A mí a todos nos contaba el libro y todos se le escuchaba el cuento del libro. Todos los papeles de la novela me los fui leyendo así. Era muy divertido porque estar tirada en la cama leyendo los papeles de lo que iba a ser la novela era una maravilla. Y le dije, si escribes eso, has escrito la Biblia. Ter escrito esse belo romance foi um dos motivos para que, em 1982, García Márquez recebesse o Prêmio Nobel de Literatura. Comenzó un fenómeno del cual ya todo el mundo ha oído hablar, un fenómeno extraordinario de una novela que se volvió un mito y a la vez una realidad. Yo creo que García Márquez escribió 100 años de soledad en México, lo podía haber escrito en cualquier lugar del mundo. La vida en México, lo que le ha dado a García Márquez, y él lo ha dicho muchas veces,
es un enorme bienestar en términos de sus amigos. Sí creo que él debe haber escrito esa novela absolutamente convencido de que lo que estaba haciendo tenía que hacerlo, quizás sin saber a lo que iba a llegar. 100 Anos de Solidão foi traduzido em mais de 35 idiomas e hoje é considerada a segunda obra mais importante da língua espanhola depois de Dom Quixote. Ao norte do lugar onde Garcia Marques escreveu seu grande livro, acha-se um museu com a maior coleção fora da Espanha do clássico de Miguel de Cervantes, Saavedra. Y estamos en el claustro de lo que era el antiguo Hospital de San Juan de Dios, sede actualmente de lo que es el Museo Franz Mayer. Básicamente el fuerte del museo es la colección colonial, todo lo que se hace durante el virreinato, son prácticamente 300 años, abarca la colección Franz Mayer. Es el único lugar donde se concentran una gran variedad de ediciones del Quijote, tanto por lenguas escritas como por años de edición. Franz Mayer nasceu em Mannheim, Alemanha, em 1882. Esteve brevemente nos Estados Unidos e chegou ao México, onde se deu bem no ambiente financeiro. Franz Mayer, quien fue el que hiciera posible esta institución, es un hombre muy inteligente, muy hábil en temas de negocios, y con esto empieza al poco tiempo a adquirir objetos que como extranjero seguramente le llamaron la atención. Objetos de arte, obviamente tiene pintura, grabado. Quizá algo muy interesante es la colección de Quijotes que logra reunir para su biblioteca, que verdaderamente es fantástica, es una colección muy especial. Nos anos 40, Franz Mayer tinha uma coleção de 50 edições de Quixote. Hoje, o museu reúne quase 800 exemplares antigos desse asombroso clássico. Estamos justamente en el espacio destinado para resguardar la colección privada reunida en vida por el señor Franz Mayer. Un rasgo muy importante de esta colección es que en ella están representados muchos idiomas. Se dice que el Quijote, después de la Biblia, es la obra más traducida a diferentes idiomas. En este espacio tenemos algunos ejemplares del Quijote en idiomas no tan conocidos. Por ejemplo, en chino, en croata, en danés, en polaco y en ruso. Este ejemplar es una edición facsimilar, es decir, una copia idéntica del primer Quijote que se editó en España, en Madrid. Este ejemplar, el más antiguo de la colección, se trata de la segunda edición del Quijote de Valencia. Se trata pues del Quijote más importante con el que contamos y el más antiguo. Otra obra muy importante dentro de las ediciones del Quijote es esta que se conoce como el Falso Quijote o el Quijote Apócrifo, una edición de 1613, cuyo autor es Alonso Fernández de Avellaneda. Se dice que debido a esta edición de Avellaneda, Cervantes aprontó la edición de la segunda parte del Quijote en 1615. Pues por último quisiera mostrarles dos obras importantes por sus ilustraciones. En primer término, esta edición del siglo XIX, una edición de lujo, ilustrada por el francés Gustave Doré. En esta parte de acá podemos ver un Quijote ilustrado por Salvador Dalí. Las imágenes de Dalí junto con las de Pablo Picasso se consideran las más importantes hechas para el Quijote en este siglo. Franz Mayer formou uma grande coleção de um dos livros mais lidos do planeta. Mas ninguém sabe o motivo que o levou a ter essa obsessão pelo Cavaleiro de La Mancha. Sin duda, Franz Mayer, en todos estos libros de subastas que pasaban por sus manos, le debe haber llamado la atención la cantidad de Quijotes que salían a la venta. Lo interesante es lo bien escogidos que están todas esas ediciones, que son más de 800 ediciones las que tenemos, y que son desde que es impresa la primera edición hasta 1905. ¿Por qué? No lo sabemos, es algo que él decide. La colección de Quijotes ciertamente es una de las colecciones más importantes del mundo y con mayor seguridad en América. O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha foi publicado na Espanha em 1605.
Nesse mesmo ano, chegou ao México a primeira remessa do livro com 262 exemplares a bordo do galeão Espírito Santo. A cidade do México já se firmava como a metrópole intelectual mais importante do vice-reinado da Nova Espanha, e a praça era testemunha desse florescimento cultural. As histórias nos remetem ao lugar de partida, aqui onde nasceu a cidade do México. Novas histórias desconhecidas esperam ser descobertas. Lembrem-se, sempre há um fato escondido na selva de cimento. Sou Bruno Bitir para The History Channel. Obrigado pela atenção.